Hola, ¿qué tal, querida comunidad? El día de hoy estaremos hablando sobre uno de los temas que figuran como uno de los fuertes sobre los cuales más me gusta ocuparme, y es el tema de los síntomas de la mediunidad. Y es que uno de los temas que más angustias generan y producen son todos los malestares, todas las angustias, todos esos sinsabores que surgen de la facultad y la mediunidad cuando ésta no está dentro del orden balanceado, pudiéramos decir de esta manera, que se consigue por medio de la práctica adecuada de alguna espiritualidad o adquiriendo la protección y el beneficio de tener un espíritu equilibrado que hace de guardián y custodio de cada una de nuestras facultades. Generalmente la experiencia de la mayoría de las personas son experiencias de índole traumático, doloroso, grandes sufrimientos, fenómenos controlables que son incompatibles con la vida y que eventualmente conducen al interés por los temas espirituales, principalmente en la búsqueda de una solución, de una liberación, conforme a la interpretación de que esto podría ser una especie de maldición que nos estaría acechando y no como termina siendo objetivamente el sentido estricto de tener una facultad mediúnica con un fin y un propósito de trabajo espiritual en esta vida. Personalmente me he desenvuelto mucho a lo largo de más de 10 años en especializarme en este conjunto de temas que hablan sobre síntomas, que hablan sobre cómo el cuerpo, la fisiología del cuerpo se altera por mediación del influjo de los acercamientos espirituales, ya sea de los fluidos, ya sea de los espíritus propiamente dichos, que generan una serie de alteraciones de conductas orgánicas y fisiológicas que algunos profesionales, también médiums, también espiritistas, en países como en Brasil han fundado su propia sociedad médica, intentando dentro de los criterios de la ciencia explicar el fenómeno espiritista y las facultades mediúmnicas, que se describen muchas veces como similares a estados patológicos, pero dentro de la normativa de la salud, lo cual hace parte también de mis experiencias. Y bueno, el día de hoy quiero aprovechar la oportunidad para salvar un tema que hace parte de mis fortalezas y sobre el cual he dedicado más de 10 años en entender, explicar y controlar, tanto en lo personal como también a través de terceras personas. Y este tema es, como ya lo dije, los síntomas de la mediunidad, cuáles son y cómo debemos interpretarlos. Ante todo, dejando en claro que lo que se va a decir a continuación no conforma la totalidad de síntomas y que incluso los síntomas comunes que experimenta la mayoría tienen matices y variaciones de un individuo a otro. Afortunadamente, mediunidad y síntomas hará parte del gran temario que encontrarán en este canal, gracias a lo cual se abordará poco a poco aspectos del hecho de ser medium y hallarse envuelto en el descontrol de la facultad, las interacciones entre persona, y persona, espíritus, y por supuesto, entender las dudas particulares que quieran hacernos sobre algo que esté sintiendo y no sepan interpretarlo o qué hacer con ello. A continuación paso a leer un artículo, hoy casi extinto de internet, motivo por el cual me he sentido en la necesidad de proteger dicha información, utilizándola como preámbulo. Esto debido a que en mis inicios constituyó el marco teórico más similar a mi caso, el cual hizo parte de los casos de eclosión de la mediunidad bajo manifestaciones agresivas, y no con ello quiero decir que sufría agresiones espirituales, sino que tal era la intensidad de cada síntoma, que literalmente me discapacité para ejercer actividades normales en la vida cotidiana, lo cual hace parte de los problemas que pueden denunciar las personas que tienen mediunidad, pero ni la han estudiado, tampoco la han educado y no la tienen sublimada a un sistema espiritual, lo cual los deja abiertos a absolutamente todo lo que quiera expresarse a través de ellos y trae consecuencias negativas para la vida personal de esa persona. Así que vamos con el artículo.
Síntomas de la mediunidad. Conceptos básicos. Empezamos con una cita del libro de los Mediums de Allan Kardec, ítem 159. Toda persona que siente con mayor o menor intensidad la influencia de los espíritus es medium. Por consiguiente, se puede decir que todas las personas, poco más o menos, son mediums. Según la palabra de Kardec, el noble codificador de la doctrina espírita, todos somos mediums, pues hay continua interacción entre los dos planos, el material y el espiritual, pero el grado de intensidad de la comunicación entre los encarnados, que somos los vivos, y los desencarnados, también llamados muertos, es diferente para cada persona. En determinados contactos, el encarnado siquiera registra la influencia de un ser desencarnado, mientras que en otros la influencia es patente, muy poderosa, muy marcada. En este estudio específico queremos enfocarnos en la facultad mediúnica ostensible, es decir, la que permite identificar la existencia del contacto. Y bien, es muy común que escuchemos relatos de personas que buscaron la asistencia de un centro espiritual por sufrir algún desequilibrio y fueron orientadas a desarrollar, a desenvolver la mediunidad. Algunas incluso fueron direccionadas a los trabajos mediúnicos de la institución sin ninguna preparación, asistencia o estudio. Esto es así porque al desarrollar, desenvolver la mediunidad, adquirimos la capacidad de ejercer un mayor control sobre las facultades e incluso el contacto con las misiones, con las labores mediúnicas dentro de una misión, dentro de un centro espiritual, bajo la tutela de personas más expertas, bajo la protección, el amparo, la guía de unos espíritus que están equilibrados, suele ser un aliciente bastante positivo para aquellas personas que están viviendo una especie de descontrol por causa de las facultades, con su autonomía y con su intensidad. Cuando estamos ante desequilibrios que nos afectan, lo principal es buscar un médico y considerar la hipótesis de un disturbio orgánico y que la asistencia espiritual en una institución idónea ocurra de manera simultánea. Miren, yo les voy a compartir en mi caso particular, pues yo experimenté las 3 fases que vamos a describir dentro de este artículo, para hacer hincapié en este aspecto que acabo de mencionar sobre estos síntomas que se manifiestan como si fuesen una especie de trastorno de la salud, pero que verdaderamente no lo son. Aproximadamente a la edad de los 15 años empecé a tener trastornos cardíacos. Estaba teniendo cuadros de taquicardia, entre otras molestias que me llevaron a la preocupación de que tal vez pudiera tener algún tipo de problema de salud. El hecho es que durante todos los años de mi vida que manifestaba esta especie de trance por la presentación de varios síntomas que apuntaban a que tuviese algún tipo de trastorno, siendo que no vengo de una familia que cultive este tipo de conceptos espirituales. La interpretación más notoria o la que más común se fuese a presentar sería que tal vez uno pudiera estar experimentando algún tipo de patología clínica. No obstante, todos los exámenes siempre salieron normales. De hecho, tenía una salud muy buena, aunque no me sentía de esa manera. Continuamos con el artículo. Sabemos que determinadas influencias espirituales, también denominados obsesores u obsesiones espirituales de larga duración, pueden alcanzar al organismo físico, pero la obsesión no es sinónimo de mediunidad ostensible. Aquí estamos hablando específicamente para que lo entiendan todas aquellas personas que no están familiarizadas con la terminología espiritista de Allan Kardec. Cuando hablamos de esto que específicamente se acaba de decir, se está diciendo que toda persona que tenga un espíritu negativo, en descontrol, adherido a su persona, a su espiritualidad, va a manifestar un conjunto de trastornos muy similares a todos los síntomas de la mediunidad que va a experimentar la persona que tiene una mediunidad palpable, ostensible, que tiene una facultad que puede desarrollar, que puede ejercer, que puede educar y que puede controlar eventualmente. En el argot de la calle podemos decir que se trata de aquella manifestación en donde se te pega el muerto y
causa un conjunto de trastornos que pueden afectar a la salud física por causa de las reacciones que tiene la fisiología orgánica ante la exposición a la fuerza magnética y la forma en que estos espíritus conscientes o de manera descontrolada ejercen su poder magnético sobre todo aquello que tienen en la cercanía. Continuamos. Por lo tanto, es recomendable cuidar el cuerpo y del espíritu antes de pensar en una supuesta facultad mediúnica, hasta porque la existencia de la mediunidad exige ciertas responsabilidades. Muy bien, otra pausa. Esto es un artículo que va destinado principalmente a personas espiritistas de la doctrina de Kardec, personas que estamos practicando otra vertiente, tenemos otras vías para poder diagnosticar nuestra mediunidad. Más adelante les estaré compartiendo la mía. Continuamos con el artículo. Acá hago una pausa en el artículo para aclarar. El concepto de obsesión asociado a entes espirituales es la forma clásica del espiritismo francés para designar aquellas asociaciones insanas que suceden cuando un espíritu se adhiere a una persona. Continuamos con el artículo. Según Herculano Pires, en el libro Mediunidad, Vida y Comunicación, la mediunidad se desarrolla como la inteligencia y las demás facultades humanas. Es un proceso cíclico que obedece a etapas sucesivas. En los niños es muy evidente y es común que registren presencias espirituales hasta más o menos los 7 años de edad. A partir de esa edad se desvinculan progresivamente las relaciones espirituales y se proyectan más en las relaciones terrenas. En la adolescencia se inicia el segundo ciclo de la mediunidad y se manifiesta de modo más intenso. Como ya les había comentado, fue en la adolescencia, a la edad de los 15 años, en que empecé a tener estas manifestaciones que pasaron a ser confundidas con problemas de salud. Pero anteriormente, durante mi infancia, también experimenté el envolvimiento con presencias espirituales principalmente negativas. Así que yo fui de esos niños que sufrieron acoso por parte de sombras y tenían la sensación de que en la oscuridad siempre había algo. Continuamos. Recomienda el señor Herculano Pires que no se estimule la facultad en el primer ciclo, sino que el niño sea asistido. Esto es, que no procuremos involucrar a los niños en esa etapa en lo que son los procesos, las interacciones con los espíritus, ni someterlos a procesos de desarrollo de las facultades espirituales. Y abro una pausa aquí para aclarar lo siguiente. Lo que sucede, y ello hace parte de mi propia experiencia durante mi eclosión y despertar de la mediunidad, que el contacto con aquello que estimula la atracción de los espíritus, así también exacerba al propio espíritu, puede hacer detonar la facultad en un momento de la vida prematuro, que la madurez física, mental y emocional e incluso las circunstancias de la vida son contraproducentes, y ello hace necesario modificar muchas cosas, sumergiendo al medium en un proceso que puede ser mal interpretado con amargura, al tener que condicionarse en muchas cosas de su vida y que lo harán distinguirse de otras personas de la misma edad que no tienen estos condicionamientos. En mi caso particular, al provenir de una familia cristiana, en donde no tenía ningún tipo de contacto con este tipo de temas, ni tradiciones, no estaba familiarizado con todo esto, a pesar de que sí traía el conocimiento, la intuición, las facultades y todo eso, la forma de interpretarlas era muy diferente. Ello permitió que yo pudiese tener una vida normal, muy a pesar de que tenía síntomas de la mediunidad, pero no había esa atracción continua de los espíritus hacia mí que pudieran causar mayor descontrol e intensidad en estos síntomas que se presentaban. Continuamos con el artículo. El tercer ciclo ocurre entre los 18 y los 25 años. A partir de esa edad que el medium ya puede dedicarse a la educación y a la práctica mediúnica según su madurez y preparación.
Bien, aquí es donde yo paso a compartir mi propia anécdota sobre cómo fue mi eclosión. Como ya les mencioné, en mi infancia sufrí persecución. También pasé por la etapa de supresión de esas facultades. Ahí pude integrarme plenamente a la vida normal y cotidiana. Durante la adolescencia aparecieron ciertos trastornos que fueron confundidos con patologías clínicas, que mi salud de hecho estaba muy bien, aunque no parecía estar, por el tema de las facultades espirituales, que es un hecho común que muchas personas experimentan. Nuevamente hubo una supresión de todo esto, y a la edad finalmente de los 18 años específicamente, tal como dice el artículo, entré en contacto con los materiales espiritistas, ingresando a través de un foro que eran antiguamente los foros de Cantebé, donde era una forma de entretenimiento, pero dio la circunstancia de que en el área de religión y de espiritualidad y todo eso se inscribe un usuario practicante de la santería y de la palería, que anteriormente estuvo dentro de los esfuerzos de integrarse al culto de María Leonza, pero tuvo muy malas experiencias. Pero que esta persona estudió dentro de los conceptos, por lo menos, el espiritismo científico kardeciano, y dentro de esa curiosidad, ese llamado espiritual que ya había sucedido interactuando con esta persona, él intenta asesorarme y me orienta hacia lo que son la literatura espiritista de los libros codificados de Allan Kardec. Yo leí compulsivamente cada uno de esos libros, prácticamente en 24 horas. Imagínense, unos libros que tienen aproximadamente 500 páginas, 24 horas, 5 libros. Claramente no los estudié, pero el hecho fue suficiente como para atraer presencias espirituales hacia mí, porque el hecho de que los espíritus pueden escuchar, pueden leer, pueden sentir nuestros pensamientos que viajan como los fluidos, como si fuesen nuestros pensamientos, nuestra voz, escribiendo sobre el viento, y ese viento se esparce por todos lados, así exactamente es el pensamiento, con lo cual se hizo mucha bulla y atraje hacia mi persona muchos espíritus en muy mala condición, motivo por el cual entré en una fase de locura, en donde estuve 2 semanas sin poder dormir, en un trance continuo, un estado de taquicardia, dolores, tensión. Estaba, como dicen muchos por ahí, estaba en un estado perpetuo de asombro, lo cual conllevó posteriormente, en un lapso de tiempo no muy largo, a que tuviese la necesidad de ir a una consulta para ver qué estaba sucediendo, y allí en esa consulta finalmente me fue dicho: tú tienes la mediunidad y generalmente estás en comunicación con los espíritus, y a partir de allí mi vida no volvió a ser la misma. Nunca más volví a desconectarme de los espíritus, y de hecho se convirtió en un motivo de lucha y de conflicto, porque básicamente ellos me acechaban a mí durante todo el tiempo. Y esto es exactamente lo que va a suceder con todas aquellas personas que están destinados en algún momento de su vida a tener esa facultad eclosionada. Hay muchas personas de las que he asistido que no son personas que les interesa ser espiritistas, no les interesa lidiar con espíritus, que quieren tener una vida normal, pero que por motivo u otro entran en contacto con una sintonía con espíritus que no están del todo equilibrados, y que han tenido que ser educados, han tenido que ser tratados, y que gracias a Dios están teniendo una vida perfectamente normal, con la única diferencia de que tienen la capacidad muy fuerte de percibir y de darse cuenta de muchas cosas. Pero para tener una vida normal no lleva ningún tipo de interacción con ningún tipo de ser espiritual. En fin, continuemos con el artículo. El señor Herculano Pires nos recuerda que en algunos casos el proceso de eclosión de la mediunidad tarda hasta unos 30 años de madurez biológica. Hay un caso de un medium que tiene esta circunstancia. No sé si ustedes estarán enterados de este medium, y si no lo han hecho, yo sugiero que lo busquen. Es un medium de naturaleza intuitiva pura. Es muy bueno en lo que hace. Es el medium Sebastián Lía, argentino. Había cumplido ya, había pasado ya la barrera de los 30 años de edad, cuando de manera súbita se manifestó
su facultad, su mediunidad, y tuvo que asumirla. Si investigan un poco sobre este medium y sobre lo que él cuenta, lo que él tuvo que hacer para poder conservar la cordura, entenderán mucho mejor lo que fue el proceso de esta persona. Finalmente, el autor aún describe un cuarto ciclo, un ciclo cuando la mediunidad aparece en la edad madura o en la vejez por el proceso natural de desprendimiento entre el espíritu y el cuerpo físico. A eso Herculano Pires lo llama preparación mediúmnica para la muerte, que puede durar muchos años. Esto es básicamente lo que todos hemos conocido de nuestros seres queridos que están en un proceso patológico o que ya están encaminados hacia la muerte y que terminan agudizando las percepciones sobre el mundo espiritual. Manifiestan estar comunicándose con personas que ya no están vivas y básicamente son indicativos de que hay un proceso de desprendimiento del alma de esa persona de su cuerpo físico, porque cabe destacar que la mediunidad se manifiesta con mayor poder, con mayor naturalidad en la medida que el espíritu que habita en ese cuerpo físico pueda desprenderse lo mayor posible, de tal manera que le permita percibir las sensaciones a través de los sentidos del espíritu de una manera más libre, y así puede transmitirlo por los canales biológicos hacia la persona que está consciente. La mediunidad presenta diferentes naturalezas, una propia o natural, una de prueba o trabajo, una de expiación y una misionera. Cada una de ellas posee características peculiares y se manifiesta de diferentes maneras. La mediunidad propia o natural es adquirida a través de la evolución moral del individuo, cuando su facultad psíquica y su percepción se intensifican. La mediunidad de prueba o trabajo es precaria, es como una tarea que debe ser desarrollada por el encarnado para su mejora espiritual y la de sus semejantes, con una preparación antes de su encarnación que le permitirá obtener excelente oportunidad de trabajo. Es decir, es una mediunidad que solo sirve para que los guías espirituales de esa persona se impliquen con fuerza en una labor de la vida personal de dicho individuo. Entiéndase así, es una mediunidad que se le ha otorgado a la persona para su mejoramiento espiritual, para que sea consciente de los espíritus, de las cosas espirituales, y para que esos seres que están allí dentro de su cuadro espiritual puedan participar de la vida de esta persona, ya sea guiándolo, ya sea limitándolo, ya sea fortaleciéndolo, ya sea por todos los medios que puedan ellos utilizar para darle un soporte a esta persona. Significa que toda persona que tiene una mediunidad debe dedicarse a un trabajo mediúnico, debe dedicarse a una misión, debe dedicarse a una labor de sacerdocio o algo similar. No. Un medium puede ser perfectamente el ideal de ser un esposo, un padre de familia, un profesional, cualquier cosa humanamente natural, con la única diferencia que estará asistido y auxiliado por parte de su espiritualidad. Continuamos. La mediunidad de expiación es concedida a personas muy comprometidas ante las leyes divinas y se caracteriza por la imposición de una sensibilidad psíquica muy intensa, la cual debe ser utilizada para que el medium se libere de sus actos infelices del pasado y crezca espiritualmente. Generalmente surge causando sufrimiento y es común que se manifieste a través de una fuerte obsesión. Aquí hago pausa para explicar nuevamente. Obsesión entendemos la adherencia de un espíritu negativo. Son todas aquellas personas que terminan yendo a un centro espiritual o se acuden a cualquier opción espiritual que exista, sea de naturaleza espiritista o no, por causa de una posesión, por causa del acecho de un espíritu, por causa de una brujería, por causa de algo que le hace salir del control la vida. En parámetros espirituales hablamos. Generalmente la mediunidad de expiación es la que más se manifiesta.
esa que tiene un proceso traumático en donde la persona experimenta toda clase de contratiempos, acechos, espíritus infelices, espíritus malos que los acechan, dolencias físicas, etcétera. Continuamos con la mediunidad de misión, que es concedida a espíritus que ya alcanzaron cierta elevación espiritual y que quieren aportar voluntariamente en la evolución de sus semejantes como intermediarios entre el plano material y el espiritual. Estamos hablando de estas personas que son iluminadas, que son elevadas, que tienen una facultad con unos dones muy claros, muy concisos, muy nítidos y que tienen mensajes muy positivos para transmitir testimonios, anécdotas que nos dejan una referencia sobre la existencia de todas estas cosas. ¿Okay? La gran mayoría de los medios encarnados se encuentran en la mediunidad de prueba o en la de expiación, dado que en nuestro planeta todavía hay demasiadas cosas de índole inferior y para casi todas las facultades mediúnicas surgen causando muchos disturbios. El espíritu Manuel Filomeno de Miranda, en el libro Temas de la vida y de la muerte, comenta que muchas veces los efectos de la eclosión de la mediunidad pueden ser confundidos con síntomas de algunas psicopatologías, pueden surgir de manera sutil o vigorosas, causan malestar, inquietud y trastorno depresivo. En otros momentos exaltan la personalidad, producen sensaciones desagradables en el organismo, antipatías sin explicaciones y animosidades. Añade que muchas enfermedades de difícil diagnóstico por la variedad de sintomatologías tienen raíces en los disturbios de la mediunidad de prueba o de expiación y acostumbran a revelarse con desórdenes físicos y psicológicos. Es decir, que la propia sintomatología del medium puede confundirse con estados patológicos de la salud. La mediunidad propia o natural es el resultado del esfuerzo individual de la perseverancia y perfeccionamiento, y por ello dispensa las dificultades enfrentadas en la mediunidad de prueba o expiación. Es una conquista del espíritu que ya superó la fenomenología y penetró en el plano extrafísico por la intuición, la más elevada de las facultades mediúnicas. La manifestación de la mediunidad de prueba o trabajo puede ser más o menos complicada según la elección del medio. Cuando es comprendida como una herramienta divina para la elevación espiritual, se presenta con signos de alerta. Si el medio rechaza la concesión, surge de manera dolorosa. Y este es uno de los motivos por los cuales se exhorta mucho a los mediums que no intenten deshacerse de la mediunidad ni luchar en contra de ella. Todos los esfuerzos que hagan para deshacerse de la facultad espiritual solamente va a derivar en mayores procesos que van a incluir mucho dolor y van a traer muchos problemas a la vida de la persona. Siempre es más fácil y siempre hay una atenuación de los síntomas y molestias cuando se encara el proceso de la mediunidad de manera más indulgente, de manera más con una actitud positiva y en la disposición de aprender y de mejorar continuamente. La mediunidad de expiación es impuesta al medium para su reajuste ante las leyes divinas y por su naturaleza expiatoria puede surgir con mucho sufrimiento si no encuentra la buena voluntad del deudor para la rehabilitación necesaria. Incluso puede revelarse como una obsesión de alto grado, una subyugación que es sinónimo de posesión. Aparecimiento exige asistencia espiritual. El espíritu Manuel Filomeno de Miranda en el libro citado describe los posibles síntomas de la eclosión mediúnica de expiación. En lo físico, y aquí es donde yo quiero enfatizar los aspectos importantes, porque vamos a hablar de cosas que son cotidianas, que todos vamos a sentir y que muchas personas están asociando equivocadamente, ya sea con algún tipo de maleficio dentro de las creencias que tienen o ya sea con algún tipo de patología. Pero verdaderamente es resultado del envolvimiento con los fluidos de los espíritus. En lo físico tenemos dolores en el cuerpo sin causa orgánica, cefalalgia periódica sin causa biológica, disturbio del sueño como son insomnio, pesadillas, pánico nocturno con transpiración excesiva,
taquicardia sin explicación, colapso periférico sin cualquier disfunción circulatoria. Y son estas todas las perturbaciones generadas por la eclosión de la mediunidad con sintonía desequilibrada. Con sintonía desequilibrada quiere decir cuando tú de pronto eclosionas tu facultad y no tienes ningún tipo de control sobre ella y terminas sintonizando con una serie de espíritus que no están en estado de equilibrio y que por consiguiente van a transferir ese estado de inquietud, ese estado de adrenalina a tu cuerpo físico, causando todas las molestias que vas a experimentar. En lo psicológico podemos hablar de los más difíciles de diagnosticar porque las personas están muy poco educadas para identificar sus situaciones psicológicas y emocionales. Entonces aquí hablamos de ansiedad, de fobias variadas, perturbaciones emocionales, inquietud íntima, pesimismo, desconfianza generalizada, sensación de presencias inmateriales, como pueden ser sombras, figuras, voces y toques, los cuales surgen de forma inesperada, desaparecen sin el uso de medicinas y representan disturbios mediúnicos inconscientes en consecuencia de la captación de ondas mentales y vibraciones sincronizadas con el perispíritu del enfermo, entendiendo al espíritu o el perispíritu del enfermo como una entidad negativa, que no necesariamente es mala. Puede ser un espíritu que está atormentado, un espíritu que está sufriendo, un espíritu que está penando, un espíritu que puede estar en cualquier situación. Martín Peralba, en Mediunidad y Evolución, también describe algunos síntomas que anuncian la mediunidad, como son reacciones emocionales insólitas, escalofríos, malestar, sensación de enfermedad, irritaciones raras, entre otros. Eliseo Rigonati, en Mediunidad sin lágrimas, además de algunos de los indicios de eclosión de la mediunidad ya mencionados, describe perturbación cerebral o sensación de peso en la cabeza y en los hombros, nerviosismo, sensación de cansancio, lasitud, cambios bruscos de sensación térmica corporal, puede ser frío, puede ser calor, falta de ánimo para trabajar y prácticamente todo, tristeza profunda o alegría excesiva sin razones. En el libro Psicología y Mediunidad, Adenauer Novaes amplía la lista de síntomas que caracterizan el aparecimiento de la mediunidad, como son ideas y sentimientos inusitados que se presentan como presentimientos que se concretan posteriormente, intuición agudizada, arrepentimientos tardíos tras acciones inadecuadas en las que faltó la voluntad propia, alteraciones en el pensamiento y desvíos en la elaboración de las ideas, repetición de sueños premonitorios o con personas fallecidas, producción de ruidos y golpes extraños en el entorno, audición de voces y sonidos que parecen venir del interior de la cabeza, intenso deseo de escribir. Esto es para las personas que pueden escribir a través de su facultad mediúnica, a veces acompañados por temblores en uno de los brazos, con movimientos repetitivos e involuntarios. Bueno, para nosotros los que somos de mediunidad de incorporación o de psicofonía, también hay una manifestación semejante, movimientos involuntarios del cuerpo, impulsos que nos orientan a movernos de determinada manera. Continuamos, sensación descontrolada de que puede ser tomado por algo y un fuerte deseo de hablar, molestia torácica o dolor en el pecho y necesidad de gritar o llorar, manifestación de conocimientos inusitados y frecuentemente experiencias emocionales del tipo déjà vu. No obstante, queremos aclarar que aunque nos hemos referido a los síntomas de la eclosión de la mediunidad, no es demasiado decir que esa facultad no es la responsable por los sinsabores de los medios. El espíritu de Vianna de Carballo, en el capítulo 7 del libro Mediums y Mediunidad, afirma que no es la mediunidad que genera el disturbio en el organismo, sino la acción fluídica de los espíritus que favorece la posible sintonía, según la calidad de que ésta se reviste. Que ya se ha mencionado antes, un espíritu en desequilibrio transfiere eso a la persona que lo capta, que lo sintoniza.
Manuel Filomeno, nuevamente el espíritu, añade que la ignorancia y la falta de asistencia son quienes generan los disturbios de fondo mediúnico. Adenauer Novaes explica que las invasiones psíquicas no tienen sus raíces en la mediunidad, sino que son facilitadas por ella, es decir, estas personas son las que están canalizando estos fluidos perniciosos por causa de la indisciplina y el conocimiento sobre el manejo de la canalización, de la sintonía por medio de las facultades. En definitiva, la elevación o inferioridad moral del médium y la aceptación o el rechazo de su facultad son quienes influyen en el aparecimiento, en la intensidad y en la duración de los disturbios. Otro inconveniente en el diagnóstico de la mediunidad es el caso de las facultades mediúnicas temporales, como lo comenta Paulo Santos en su libro Casos y experiencias con la mediunidad. La facultad puede manifestarse en cualquier época de la vida y sufrir interrupciones, oscilaciones, cambios y excepcionalmente el desaparecimiento, cuya mayoría de las causas son conocidas solamente por la espiritualidad mayor. Tengo conocimiento de un caso de esto. Se trata de una persona quien, de hecho, en su vida cotidiana su facultad no le dejaba ni siquiera vivir. Vivía en un insomnio perpetuo por causa de su facultad espiritual, una forma de mediunidad de evidencia, y que al salir embarazada esta persona desapareció la facultad, desaparecieron los disturbios, desapareció todo. Y también lo he notado mucho, por ejemplo, cuando una persona cae en enfermedad grave. Todas las sensaciones, todas las facultades, todo lo que causa disturbio, sintonía, las comunicaciones, todo se suspende. Continúa el autor diciendo que la mediunidad puede ser inducida o despierta por los espíritus, y aquí es donde estoy hablando nuevamente del asunto de no estimular la atracción de los espíritus hacia nosotros, puesto que podemos explosionar en un momento inadecuado. La mediunidad se va a manifestar en un momento de la vida, pero si nosotros aceleramos ese proceso, tal vez no va a ser el momento ni las condiciones más propicias, entonces vamos a experimentar un proceso más turbulento con esa facultad. Continuamos con el artículo. La mediunidad puede ser inducida o despierta por los espíritus, por el uso de ciertas drogas o por el impacto de fuertes emociones. Será siempre temporal y artificial. Esto es, por ejemplo, en el caso de las personas que utilizan psicotrópicos, de las personas que utilizan la ayahuasca. Inclusive uno de los elementos o justifica la presencia de uno de los elementos que más se utilizan en este tipo de prácticas, que es el uso del tabaco. Nos facilita los estados alterados de conciencia, nos facilita la alteración fisiológica y orgánica para ponernos en facilidad mediúnica ante los contactos y los intercambios espirituales. Continuamos con el artículo. Cuando son causadas por espíritus superiores, el objetivo siempre será noble. Cuando son producidas por espíritus impuros o imperfectos, serán desagradables. En el capítulo 23 del libro, En la frontera de la locura, Manuel Filomeno explica lo siguiente: la frecuente incidencia de procesos obsesivos en el proceso de eclosión de la mediunidad, diciendo que el medium es un espíritu endeudado y por su inferioridad posibilita el acoplamiento de mentes perniciosas del más allá y de antiguos enemigos que intentan impedirle el crecimiento espiritual. Eso en los casos de mediunidad de prueba o expiación. Es decir, dada la naturaleza profana de nosotros como individuos, unos más que otros, se facilita mucho por la afinidad, el alineamiento con mentes y con espíritus que no son de hecho los que están en mejor posición, en mejor situación, atrayéndose a nosotros de los disturbios, de los cuales hacen parte de la existencia de estas presencias que habitan en la oscuridad o donde sea que estén. Continuamos. Lo que queremos decir es que la mediunidad no es una misión o un privilegio. Inclusive el espíritu de Emmanuel, en el capítulo 11 del libro Emmanuel, aclara que los mediums generalmente son almas que fracasaron desastrosamente en el pasado
y que han encarnado con el objetivo de sacrificarse en beneficio de muchas almas que desviaron del sendero de la fe, de la caridad y de la virtud. Son almas arrepentidas que buscan reequilibrarse. Y aquí estamos hablando de parte de los misterios de la existencia. Estamos hablando del antecedente antes de la vida. Estamos hablando de esos aspectos inherentes al alma en el estado de libertad antes de abordar la formación de una criatura que vendría a dar origen a la persona que somos hoy día. La mediunidad no es un recurso para la autopromoción o para el enriquecimiento ilícito, sino una herramienta que Dios concede a las almas para su crecimiento moral, para que la usen en beneficio de su prójimo, para que se acerquen a Jesús, donando de sí mismos sin esperar recompensas. Bien, este tema se ha hecho un poquito largo, aunque en el marco de todo lo que puede ser dicho es poco. Hay otros aspectos inclusive más criollos, como lo que llamamos trancaduras y conflictos gratuitos que empiezan a suceder en la vida del medium a partir de su facultad que facilita la intromisión de espíritus negativos en su vida. Por el momento esto es todo lo que se dirá sobre los síntomas y en otra ocasión se les compartirá otros detalles y experiencias sobre cuán convulsivo y caótico puede ser la presentación de síntomas, cómo diagnosticarla y las particularidades de la misma, los retos y conflictos que demandó llevarla hasta llegar a un punto de equilibrio. Y bueno, aprovechando la ocasión y el temario del canal, debido a que los síntomas de la mediunidad pueden confundirse con un embrujamiento o adherencia de espíritus negativos, dentro del culto de María Leonza lo normal suele ser que sean los propios espíritus quienes diagnostiquen y aclaren lo que sucede en torno a dicha persona, y afortunadamente se consigue muy precozmente el punto de confort que permite hacer una vida normal, pero valiéndose de los principios de la ley de Dios para tener las cosas del espíritu presentes en la vida cotidiana y el automejoramiento. Es decir, un medium puede optar por permanecer como un cultor creyente y no necesariamente servir bajo función de misionero u otro cargo en un centro espiritual, como hay aquellos que por motivos superiores su situación de vida los limita de tener una vida divorciada de cumplir deberes espirituales específicos. Y bueno, esto es todo lo que hablaremos por el día de hoy. Cuéntanos cómo fue tu eclosional de la mediunidad, cuáles son esas experiencias traumáticas, esos síntomas, esos dolores, esos traumas, esas pequeñas tragedias que sucedieron en torno a la aparición de esas facultades. Cuéntanos cómo los pudiste solucionar, si es que pudiste hacerlo, cómo fue tu proceso, comparte tu experiencia con nosotros en el apartado de los comentarios. Y bueno, si no se han suscrito a nuestro canal, es momento de que puedan hacerlo. Apóyennos dejándonos un me gusta. Comentarios son muy importantes para que el algoritmo de YouTube nos ayude a posicionarnos muchísimo mejor. Compartan nuestro contenido, cítenos para que las personas sepan quiénes somos, cuáles son nuestras intenciones y objetivos. Pueden seguirnos y apoyarnos en Facebook, Instagram, tenemos grupos en Telegram por donde pueden comunicarse con nosotros si tienen alguna necesidad particular o especial, alguna pregunta que deseen que atendamos. Intentaremos en lo posible explicar, contestar todo lo que nos sea posible. Sin más nada para agregar, que Dios lo bendiga, que tengan un muy feliz día y hasta luego.